Línea de tiempo. Durante las últimas décadas, las novelas gráficas y el cómic han tenido una gran participación en el séptimo arte. Muchas historietas han sido adaptadas al cine con diversos resultados. En el año 2005, el director latino Robert Rodríguez llevó al celuloide las viñetas de la novela Ciudad del Pecado, del escritor Frank Miller, con resultados notables. Recrear, ¿no?, aspectos del cómic una y otra vez en la imagen cinematográfica, en la imagen en movimiento. La Ciudad del Pecado narra las historias de varios personajes que habitan una urbe donde la corrupción y el crimen imperan. Rodríguez codirigió el film junto al creador de la novela gráfica con el objetivo de obtener una obra totalmente apegada a las páginas del cómic. Hay mucha profundidad en las historias, también un poco sacado de Batman, en los personajes obsesionados, corruptos, chantajistas, sucios, y Frank Miller le saca mucho jugo a esos personajes, ¿no? La película tiene como protagonistas a figuras del bajo mundo que viven inmersos en situaciones cargadas de traición, violencia, sexo y corrupción. Todos ellos hicieron su aparición en 1991 con la publicación de la primera entrega titulada El duro adiós, escrita y dibujada en su totalidad por Miller. Posteriormente, se publicaron 6 volúmenes más con sórdidas historias inspiradas directamente en la novela y el cine negros clásicos. This is blood for blood and by the gallons. This is the old days, man, the bad days, the all or nothing days. They're back. There's no choices left. Miller convulsionó a la industria a principios de los 90 con sus imágenes en blanco y negro, donde la luz y la sombra juegan un papel fundamental. El escritor obtuvo gran influencia de famosos caricaturistas de las décadas del 40 y 50 para realizar su obra que inyectó nueva vida al arte del cómic. Es un dibujante y argumentista que trabajó en las grandes compañías de cómics como Marvel y DC, pero que poco a poco fue agarrando un estilo como de altos contrastes. En palabras del escritor, sus historias tratan sobre personajes que son puestos a prueba en un entorno totalmente corrupto. La violencia, tal como la ejercemos los seres humanos, desde mi perspectiva, está basada en el ejercicio del poder. Es decir, cómo somos capaces de ejercer el poder sobre otros. Y esto hace posible un cine de violencia, una literatura de violencia, una narrativa televisiva de violencia, sea en series de televisión, sea en los noticieros, y por supuesto, de un modo o de otro, como se ha hecho evidente desde los primeros panfletos y folletines que se publicaban en el siglo XIX, las sociedades están ávidas de esa violencia. Una de las fuentes para el trabajo del autor fueron los relatos publicados durante los años 20 en revistas policíacas como Black Mask. Dicho estilo narrativo fue calificado como hard-boiled debido a su lenguaje crudo y un sórdido realismo que impregnaba las historias de atmósferas turbias inmersas en corrupción y crimen. Del mismo sentido, la violencia y la crueldad y todas las manifestaciones que consideraríamos negativas son igualmente humanas. La historia de la humanidad, diría un profesor mío, es la historia de la explotación del hombre y la mujer por el hombre, ¿no? Una puesta en evidencia de la corrupción que anida en todos, porque eso es lo interesante. Yo creo que la gran relevancia de la novela negra y lo que rescata Frank Miller es que casi no hay nadie salvo, nadie que pueda arrojar la primera piedra. Todos participan de la corrupción. Es verdad, algunos personajes se asumen, como en toda novela negra, con una categoría moral presuntamente superior a las de los otros, y por eso es que funcionan como héroes, no héroes de que representen lo positivo, sino como protagonistas. Y esa categoría moral hace posible que asesinen al otro y parece que está validado lo que están haciendo, ¿no? Según el historiador Noel Simsolo, el antifaz negro que daba nombre a la revista representaba por un lado a los grandes héroes de la literatura y por otro a los ladrones y espías que protagonizaban los relatos. Esta mitología emigró posteriormente hacia el cine y el cómic a mediados del siglo XX. En el cómic de Frank Miller y posteriormente en la película de Robert Rodríguez posibilitan
ver la violencia como algo de lo que se puede hablar en un ámbito aparentemente artístico, ¿no? Cuando la novela negra llegó a la gran pantalla, se produjeron cientos de películas de 1944 a 1959, periodo donde grandes directores europeos y estadounidenses crearon obras maestras que continúan influyendo a nuevos autores cinematográficos. Las historias seguían la línea oscura de la novela, proyectando situaciones donde la naturaleza humana sobrevivía en una tierra de nadie, dominada por los claroscuros y el crimen latente. Remite mucho, no solo al cómic, sino también al cine, al primer cine negro, que tiene que ver con los primeros planos y el desdibujamiento del fondo, ¿no? El fondo casi desaparece, el fondo casi es secundario. Miller y Rodríguez buscaron calcar plano a plano la obra gráfica utilizando avanzados adelantos digitales que ayudaron a concretar el trabajo visual. Las posibilidades de la tecnología permitieron recrear lo imposible para contar situaciones antes impensables. Es una película donde la acción es totalmente artificial. No hay nada natural en la película, nada. La historia que introduce la película indica el tono que seguirá la obra en cuanto a la puesta en escena y el desarrollo de los personajes. No hay un cómic en el que venga esta escena, o por lo menos en estos 3 cómics que hacen estas historias generales, esto no existe. En las primeras imágenes observamos la utilización del color por parte de sus creadores. El vestido de intenso rojo de la víctima resalta sobre el blanco y negro, mostrando las intenciones transgresoras de los realizadores. El color no es gratuito, no es una cosa tangencial, no es una cosa de adorno. Tiene un sentido discursivo de significado, ¿no? Dichos elementos rompen el tono del blanco y negro para llamar la atención al espectador y resaltar la podredumbre que inunda el entorno urbano. Los elementos visuales intensificados con un color en particular liberan a los personajes o los hunden, según estudio de Javier Marsal. I'm staring at a goddess. She's telling me she wants me. I'm not gonna waste one more second wondering how I've gotten so lucky. I want you. She was murdered and I was right here when it happened, lying next to her, stone drunk just like she was. La historia basada en El duro adiós nos presenta al matón sin escrúpulos llamado Marv, interpretado por Mickey Rourke. El peligroso criminal busca venganza tras el asesinato de la única mujer que le ha amado, una prostituta llamada Goldie, interpretada por Jamie King. Pasan una noche juntos, pero cuando despiertan ella está muerta. Golpes a la puerta de la policía que viene tras de él. Entonces dice, esto es un montaje, alguien me está usando para ponerme un montaje y hacerme parecer culpable. Marv buscará asesinar a los autores intelectuales y materiales del crimen sin importar las consecuencias de sus actos. Para Nuria Bow y Javier Pérez, el personaje que habita el terreno del cine negro es extremadamente antisocial, sin expresar claramente sus sentimientos. Es un personaje extraordinario, es un personaje, yo creo que el más redondo, es un personaje atormentado y su única salida es hacia adelante, ¿no? Es decir, al ejercicio de la violencia una y otra vez. Esa es la cosa interesante. Es incapaz de despojarse de los muertos. Remite a esta incapacidad de dejar atrás, ¿no? Creo que todos los personajes de esta película, basado en el cómic de Frank Miller, se basan en eso. La idea de no poder dejar atrás. Arrastran permanentemente su pasado, viven atormentados por él y nunca lo superan. Es decir, no hay ningún personaje que se libere. Es esta condena de lo que yo hablaba, esta cruz que cargan todos, y eso creo que la película está bastante bien logrado. Es interesante que esta es la única escena donde se ven colores permanentemente, ¿no? Otra característica señalada por los profesores, el extremo peligro de sus misiones, que lo llevan a terribles deterioros físicos soportables gracias a su fortaleza, basada en un honor criminal. Que a veces tiene que resolver las cosas poniendo, jugando su vida y a veces perdiéndola, ¿no? En ese sentido, el héroe no sale sin un rasguño. Detrás de sus aventuras no existe redención posible y van por el mundo otorgando de forma arbitraria culpabilidad e inocencia a los seres que lo rodean.
Casualmente él solo muestra color cuando está herido, ¿no? O sea, solo muestra sangre solo manifiesta algo cuando ejerce la violencia. Tristemente, esta figura transgresora de antihéroe, dado que llega a cometer actos que la sociedad reprueba, por razones que la sociedad no está del todo de acuerdo, desde mi perspectiva acaba validando el statu quo, en términos de que el hecho de que un personaje parece que se enfrenta a la sociedad porque esa sociedad o sus mecanismos son incapaces de resolver una situación específica, lo que acaba haciendo es quitarle la responsabilidad al Estado. El estereotipo de varios personajes en la ciudad del pecado pueden ser rastreados hasta las obras clásicas del cine negro. Don't bone me. Now, look, I'm not boning. Did I ever welch? Nobody said you You did. just boned me. Look, Dix, I I'm only... not asking you any favors. I'll go get you your 2300 right now. Una de las películas representativas del género es La jungla de asfalto, dirigida por John Huston y estrenada en 1950. El film está basado en la novela de William Riley Burnett y narra la historia de un grupo de criminales que planean un cuantioso atraco. Make your way up the back stairs and jump the alarm system. That'll take another 3 minutes. At exactly 11:54, Dix and I will come to the back door. Huston nos muestra un grupo de perdedores cuyo destino será marcado por la tragedia sin poder escapar o disfrutar del botín. Es que los personajes no pueden acabar bien, porque son personajes transgresores que lo saben, que lo asumen y que aunque parezcan que se están enfrentando a la sociedad, representan los valores de la sociedad, los valores más moralinos que podemos imaginar, y los sufren. Es como yo, como lo estoy transgrediendo, tengo que sufrir por lo que estoy haciendo mal. Uno de los criminales participantes es el peligroso ladrón Dix Handley, interpretado por Sterling Hayden. He's got us, Doc. Toss him the bag. You're not as dumb as you look. Al igual que Marv en La ciudad del pecado, Dix no posee apego hacia nada ni nadie y se gana más o menos la vida haciendo trabajos peligrosos. I'm sorry, my friends, to bring you this bad news. I go now, please. Sit down, Donato. You're not going anyplace till I say so. Stay put, Eddie. Nobody's gonna hurt you so long as you sit still and keep your mouth shut. La búsqueda de Marv para encontrar al asesino intelectual de su amada lo conducirá a las altas esferas del poder religioso. Hay un cuestionamiento de los símbolos. Esta imagen, además, es una imagen... la lluvia es como claramente artificial, es decir, claramente una imagen proyectada. Y eso es interesantísimo. Es decir, te estoy diciendo que no es lluvia, no es agua, sino es la imagen del agua como si estuvieras viendo un dibujo que se mueve, ¿no? En el cómic solamente está formado por puras rayitas, ¿no? Las siluetas y las figuras de los personajes. Ligados a los criminales se encuentran las figuras públicas que representan el poder político y religioso. Estos personajes, al igual que los delincuentes, también actúan fuera de la ley, abusando de su autoridad tras una máscara de ética y honestidad. Ya no es la confianza en los poderes del Estado o los organismos del Estado y en los sujetos que lo conforman, esa confianza de que nos van a salvar, nos van a rescatar, van a salvaguardar, ¿no?, nuestra integridad, etcétera, sino es una desconfianza sistemática. Sin embargo, Frank Miller lo sigue tratando como un historietista, es decir, un historietista de acción. Esto es parte de este mundo corrupto que puede parecer muy real, pero él también lo trata un poco, lo mezcla un poco con el western. En otra de las historias del film, el detective Hartigan, interpretado por Bruce Willis, deberá salvar a una niña de las manos de un depravado sexual, quien es hijo de un importante senador. Es parte del cómic que se llama Ese maldito bastardo, que es una historia secundaria a la principal de Sin City. Y esta me parece que se hizo en 1994. Este cómic, el Sin City original salió en 1991 y esta salió 3 años después. Ahorita lleva la placa. Es algo recurrente en la novela negra y en las películas basadas en ello. Mi interpretación particular es que se despoja porque lo que va a cometer está fuera de las leyes que juró obedecer.
Aquí la idea también, porque había una cosa gráfica importante, era hacer amarillo al malo. Y entonces, en todo el cómic, al igual que acá, todo está en blanco y negro, salvo el malo, que es amarillo, ¿no? Ningún protagonista que se precie de novela negra puede quedar incólume. Es decir, el hecho de que se haya atribuido esta superioridad moral que le permite pasar por encima de otros, implica no un desconocimiento de la moral de la sociedad en turno, sino enfrentarse a ella y por tanto asumir que merece ser castigado. El personaje tiene que autoflagelarse de un modo, porque queda solo, porque es infeliz, porque es alcohólico, porque queda tullido, porque va golpeado, pero no importa, él lleva todos los golpes, es como su cruz. Él soporta eso, es como el mártir, se asume como víctima, yo puedo ser el héroe, tengo que ser el héroe. A través de sus personajes, Miller hace una dura crítica a la corrupción y el abuso del poder presente en las sociedades contemporáneas. Ese cuestionamiento de aquellos personajes que aparentemente no pueden o no debieran ser corruptos, esas figuras de autoridad en las que se supone confiamos y que en este caso, de manera sistemática a lo largo de toda la película, se va viendo que son justo los culpables o los detonantes de toda la violencia, ¿no? He's brought down mayors and governors like they were nothing. He even made his rotten brother a U.S. senator without breaking a sweat. And here he's gonna get killed in the name of a dead hooker. Policías y políticos deshonestos abundan en las historias del género negro desde su origen literario. Uno de los personajes más recordados es el jefe de policía, Hank Quinlan, en la película Set de Mal de 1958, dirigida por el cineasta Orson Welles y basada en una novela de Whit Masterson. Figured it was a bomb then, Hank. Well, Chief Rudy Lenniker could have been struck by lightning. Where's the daughter? Marcia, got her right here waiting for you, Hank. Let her go. You don't even want to question the daughter? Let her go and put a tail on her. Quinlan, interpretado por el propio Welles, utiliza métodos ilegales en su labor diaria. Después de un atentado en la frontera mexicana, el siniestro jefe de policía hará lo posible por obstruir la investigación de Mike Vargas, un policía mexicano en la piel de Charlton Heston. Oh, I don't think Mr. Vargas claims any jurisdiction. I should hope not. Two people, Americans, have blown to hash with dynamite practically in my own police station. I wonder what makes you so very sure it was dynamite. El director proyecta un profundo perfil psicológico del personaje, quien vive amargamente debido a la pérdida de su esposa. La interpretación de Orson Welles se recuerda como una de las más memorables debido a la atmósfera agobiante que se muestra en la población fronteriza. Who's that for? El puro o cigarro es otro elemento muy ligado a los hombres que habitan el bajo mundo. Para Nuria Bow y Javier Pérez, los personajes del género hicieron del cigarro un recurso esencial para canalizar sus emociones contenidas. Well, I'm gonna find that son of a bitch that killed you, and I'm gonna give him the hard goodbye. El cigarro se convierte en una extensión natural de su cuerpo que lo ayuda a sentir abrigo mientras la melancolía y sus pensamientos fluyen. I probably would have had to paste one. And I don't hurt girls. La violencia y el género negro es latente y constante entre sus personajes. En La ciudad del pecado, la crueldad y la furia se dan cita con gran estilo y presencia. Era un ejercicio de, valga la expresión, estetización de la violencia. Es decir, no es lo mismo mostrar la violencia en toda su crudeza que mostrarla en claroscuros, mostrarlas en detalles, mostrarlas en instantes detenidos, aprovechar ese discurso que hace posible verlo con cierta distancia, con cierta mediación, para reflexionar, ¿no? La violencia es clara y específicamente humana y la desarrollamos de manera sistemática como individuos, sistemática como grupos sociales. Llevar al extremo las posibilidades de la violencia
justamente para que de algún modo, espero, nos horroricemos al verla. La mujer fatal como personaje central del noir se encuentra representada en la cinta por un grupo de prostitutas, guerreras incansables que deben proteger su territorio de los constantes ataques masculinos. Son detonantes de la acción, las mujeres, es decir, esos personajes siempre reconocibles por su clara carga en términos de líbido, pero que lo que hacen es detonar la acción en términos absolutamente primarios. Incluso las prostitutas que defienden su territorio, Gail, ¿no? A final de cuentas siguen siendo personajes planos. Los personajes complejos son los masculinos, ¿no? Pero claro que reflejan esta novela negra más clásica estadounidense, donde las mujeres estaban todavía supeditadas a un rol, no solamente en la realidad, sino en el discurso ficcional secundario. En La Gran Matanza, Dwight, interpretado por Clive Owen, deberá mediar una guerra callejera entre prostitutas y policías. Pues si matan a un policía, saben que toda la policía se les va a venir encima, ¿no? Tiene que estar Dwight, o sea, Clive Owen, Dwight, el personaje, tiene que participar para salvarlas. Y ese detalle sí me deja con un mal sabor de boca. Iba todo muy bien, ¿no? Iba muy interesante, pero ¿para qué hacía falta el hombre que las ayudara, que las rescatara, que las salvara? Para el historiador Noel Simsolo, las actrices personificadas en Mujer Fatal se convertían en íconos durante el periodo clásico. A partir de la década de los 40, el cuerpo femenino se convierte en materia esencial del género y la sexualidad aparece como una conducta básica de manipulación. Reproduce ciertos modelos de la novela negra y de las sociedades contemporáneas, donde las mujeres parecieran únicamente elementos o bien de seducción o bien de objetos del deseo, ¿no? La obra de Miller influyó en producciones posteriores en varias partes del mundo. Un claro ejemplo se puede apreciar en el film de animación Renacimiento, del año 2006, dirigido por el francés Christian Volkmann. La historia gira en torno a una investigación realizada por el policía Bartolomé Caras, quien deberá averiguar el paradero de una prometedora científica. Los eventos suceden en París en el año 2054, en el seno de una importante compañía dedicada a comercializar juventud y belleza eternas. Beauty, longevity, Avalon. We're on your side. Al igual que en La Ciudad del Pecado, la película sustenta su imagen en el blanco y negro puros, generando un alto contraste. La cinta posee referencias a las obras clásicas de Fritz Lang y Orson Welles, inspiradas en el expresionismo. Renacimiento fue realizada utilizando captura de movimiento y gestos de los actores durante un periodo de 7 años. La obra muestra situaciones ligadas al género como son muertes violentas, interrogatorios, persecuciones y nexos con la mafia. La creación de viñetas a principios de los 90 fue el inicio de un estilo visual crudo y sin concesiones que revolucionó varios aspectos de la cinematografía. Yo creo que es factible en el ámbito de la cultura pop o de la cultura de masas hacer productos de este tipo que pueden ser transgresiones. Insisto, esas transgresiones también validan el sistema porque miren, podemos hacer también cine de este y no pasa nada, ¿no? El sistema no se conmueve, ¿no? Pero no por eso hay que dejarlo de hacer, ¿no? Parecería, no tiene el impacto que desearíamos, no es la crítica que todos la asumen como tal, ya no hagamos, no. Yo creo que tiene que seguirse haciendo este tipo de cine, igual que pasa con este tipo de cómic, que cree como una fisura en la visión unívoca, monolítica de las sociedades contemporáneas.